bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero Pesca y Naturaleza. Este es vuestro canal, gracias como siempre de todo corazón por estar ahí. Bueno, hoy quiero mandar un saludo muy especial a Alex, que nos sigue desde Cuba. Amigo Alex, te deseo salud, te deseo suerte y buena pesca. Gracias por comentar y por ser suscriptor del canal. Bueno, dicho esto, hoy vamos a ver un montaje de pesca que nos va a servir para todas las épocas del año y para todas las capas de agua, ¿eh? Nos va a servir tanto como para primavera, otoño, verano e invierno. Bueno, se trata del doble fluke. Bueno, como todos sabéis, el fluke es un jervais de vinilo que, bueno, pues podemos encontrarlo en varios tamaños, en varias formas, en varios colores. Y este montaje consiste en poner dos de estos fluke juntos, para que pesquen juntos a la misma vez. Para ello vamos a necesitar unos anzuelos de tipo recto, que como veis ya los tenemos insertados en los fluke, porque yo ya los tenía así montados en el bolsillo. Y necesitamos dos quitavueltas o emerillones, ¿vale? Bueno, los quitavueltas, yo tengo uno más pequeño y otro más grande, de dos tamaños. Pueden ser los dos iguales si queréis, ¿eh? Podéis poner los dos del mismo tamaño. Sin embargo, yo son estos los que tengo y esto es lo que voy a poner, ¿vale? Voy a utilizar el cromado este, que tiene más brillo, para atarlo directamente a la línea, y este más pequeñito quedará corredizo, será el que se mueva a través del hilo. Bueno, pues nada, vamos a empezar el montaje. Aquí tenemos la caña. Para utilizar este montaje, ya que estamos con la caña, utilizaremos cañas de 6 a 7 pies de acción media, y bueno, de 6 a 7 pies, pues de 1,80 a 2,10 aproximadamente. Yo aquí, como ya sabréis, algunos de los que seguís el canal, yo tengo aquí, mirad, una caña, una Calicuna extensible, que así se me hace de 2,10, y metiendo este tramito se me hace de 1,80, ¿vale? La tengo polivalente para lo que quiero usar. Bueno, pues vamos a quitar el hilo. El hilo utilizo un fluorocarbón, ¿vale? De 0,25. Y bueno, ¿por qué fluorocarbón? Porque es más invisible en el agua. No obstante, podemos hacer los bajos con otro tipo de sedal del que tengamos, ¿vale? Bueno, pues aquí ya vamos montado un spinner, como podéis ver. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el spinnerbait que teníamos montado del otro día, que ahora en esta época del año pues da bastante resultado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar dos tramos. Vamos a abrir la anilla del carrete. ¿Veis? Y vamos a cortar dos tramos de hilo, uno de unos 30 centímetros aproximadamente, y el otro lo cortaremos justo a la mitad, entre 15, 18 o 20. Uno tiene que quedarse más adelantado que otro para que haya una distancia entre ellos de unos 15 centímetros, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, pues cortamos el primer trozo. 10, 20, 30 aproximadamente. Vamos a echar un poquito más. Bueno.
Bueno, pues aquí tenemos los dos tramos de hilo, ¿vale? Como veis, uno es más largo que el otro, ¿vale? El trozo más largo, ¿vale? Lo vamos a atar a la línea directamente después de haber atado el quitavuelta. Y ahora, bueno, aquí tenemos la línea principal, que viene del carrete, y vamos a atar este emerillón, ¿vale? Podéis hacer un nudo palomar, o en fin, cada uno podéis hacer el nudo que queráis. Yo utilizo siempre este nudo, lo paso una vez, lo paso dos veces, ¿vale? Y una vez que he pasado el hilo dos veces, por la anilla del quitavuelta, este nudo, si lo queréis ver más tranquilamente, podéis verlo en la lista de reproducción de tutoriales de pesca o entrar directamente en un enlace que os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. Mojamos, como siempre. Esto es obligatorio, ¿vale? Para que el nudo deslice y se apriete sin sufrir ningún daño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es introducir un quitavuelta, en este caso el más pequeñito, que es más oscuro, en la línea, ¿vale? Que este quitavueltas tiene que moverse, ¿ok? Y ahora ponemos en el extremo del hilo el otro. Bueno, pues como veis ya tenemos atado el emerillón y el otro lo tenemos dentro de la línea, como veis, y ahora pondremos el tramo de hilo más largo atado al extremo y el otro más cortito irá atado al emerillón que está suelto en la línea. ¿Veis? Bueno, tenemos el extremo de la línea, el quitavueltas atado y luego en el quitavueltas hemos puesto el trozo, el tramo de hilo más largo. Y aquí vamos a poner un fluco, ¿vale? Yo lo voy a desmontar y después lo volveré a montar para que lo veáis mejor. Bueno, vamos a atar un anzuelo, en este caso sería de tipo recto, también podéis utilizar un anzuelo curvo, tipo Texas, o White Grab. Cualquiera de ellos os puede servir, el que más os guste. Ya tenemos el primer anzuelo montado y ahora vamos a montar el segundo en el otro mosquetón que tenemos, en el otro emerillón que tenemos aquí metido en el hilo. Vamos a ver. Esto es un poquito entretenido, ¿no? Pero nos va a dar buen resultado. Bueno, quitamos el trocito que sobra aquí y ahora atamos el otro anzuelo a este tramo. Bueno, pues nada, para que veáis cómo queda, quedaría así, ¿vale? ¿Veis?
el truco de que uno sea más largo y otro más corto es para que no se nos enreden, ¿ok? Y por eso también va el de arriba suelto, porque si fueran los dos atados en el mismo quitavueltas se enredarían también. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar los flux. Vamos a montar el primero, el del extremo. Mirad, podemos montarlos los dos del mismo color, o podemos montar uno de un color y otro de otro. Mirad, aquí tenemos uno, un color gris, podemos poner uno blanco y uno gris, o podemos poner uno watermelón y otro blanco, o en fin. Nosotros utilizaremos esta técnica en superficie, a media agua y a fondo, sin ningún problema, nada que teniendo en cuenta de que cuando pesquemos en superficie y haya, por ejemplo, una masa de algas o de vegetación, pues hincaremos lo que es el anzuelo en el lomo del vinilo para que no asome, porque si asoma se nos podría trabar, ¿vale? Eso lo hacemos de esta forma. Mirad. Pinchamos. ¿Vale? Introducimos el anzuelo. Y bueno, y ahora vamos a clavar el flux. Si pescamos en invierno, dejaremos el anzuelo así, que asome, ¿vale? Porque los peces atacarán muy débilmente, la picada será muy casi inapreciable. Entonces lo que nos interesa es que el pez se clave, ¿ok? No es como en primavera, que los blases, por ejemplo, atacan con más fuerza, ¿no? Y hasta incluso cogen y sacuden a su presa y, bueno, están mucho más activos. Cuando pescamos en invierno, en profundidad, dejaremos el anzuelo así, ¿vale? Nosotros ahora mismo no sabemos a qué capa de agua vamos a pescar y entonces pues lo vamos a poner con el anzuelo hincado en el torso. ¿Veis? Así, de esta forma. ¿Veis cómo nos engancha? Vale. Y ahora ponemos en el otro anzuelo el otro flux. Yo en este caso los voy a poner blancos los dos, ¿vale? Porque en esta época suelen picar muy bien hasta al color blanco, en primavera y ahora. Los flux podemos poner los más grandes, justo antes de que el agua se enfríe en invierno, a finales de otoño, porque el black bass ya, bueno, pues ha aprendido de que los peces pequeños los empezó a cazar en primavera y claro, los peces han ido haciéndose cada vez más grandes, con lo que el black bass, bueno, pues ahora sabe que los peces ya pues tienen una talla distinta que en un principio, ¿no? Entonces ahora podemos meter flux de más tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, como hay de varios tamaños, pues utilizaréis los más pequeñitos en invierno, en agua fría, y en verano, y en primavera pues podéis utilizar ya flux de mayor porte, ¿vale? Por decirlo así. Los colores, pues ya os digo, os irán bien el color blanco, sobre todo en días nublados, ya os digo, en primavera y en otoño. Y luego si pescáis a fondo, por los colores oscuros, que son los que mejor se verán en capas de agua profundas, pues son los que tenéis que poner, ¿vale? El azul oscuro, un azul eléctrico, un color negro, un rojo, que se verá mejor en profundidad. Este igual, lo pinchamos, metemos el anzuelo y al cuerpo. Bueno, pues nada, ya tenemos el montaje hecho. Como veis, quedaría así, de esta manera. El primer flux,
el otro a una distancia de unos 15 centímetros aproximadamente. Luego tenemos el quitavueltas. Aquí hemos puesto este dorado que nos va a venir bien, ¿vale? Para que parezca que esto es un cardumen pequeñito de alburno o algo de eso. Y entonces esto, como se va a ver, pues entonces el black bass creerá, como esto tiene brillo, pues que estos peces de aquí atrás, estos fluk, pues van persiguiendo a este pececito o a este insecto o a esta cosita brillante, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vamos a ir al agua, a probar y vamos a ver qué tal se da. Vamos a ir. Bueno, pues vamos a ver si con el doble fluk tenemos suerte. Ya os digo, los días que suele estar nublado, o ya cuando empieza a oscurecer, el color blanco nos dará muy buen resultado, tanto en primavera como en otoño. Pues nada, vamos a probar aquí, a ver. Ahora. Con el doble fluk. Vamos a bajar la caña para que no nos salte. El doble fluk. Bueno, ¿qué os parece? Un bonito blas. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams,